Listo, ahí está, se está grabando, ¿no? Bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo está Romer? Buenas noches. Buenas noches, licenciado, ¿cómo ¿Qué está? le, qué le dice el frío? Pucha, ahí hemos estado allí en el campeonato. Ah, ¿había campeonato Sí, 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 licenciado, en la escuela. en la escuela? El 26 Sí, es el sí, aniversario de la escuela, ¿no? así es, licenciado, sí, ya estamos en las previas, todo eso, había campeonato intercarreras Ya. que va a durar hasta el día sábado. El sábado son las finales. Uy, el sábado. Y ya están jugando entonces. Ya hoy día empezaron con lo que es futsal, mañana es voleibol de mujeres, Ya. pasado mañana continúa con futsal y así. Ah, ya. ¿Y mañana a qué hora van a jugar? Voy a darme una vueltita por ahí. Ven en la tarde, dicen, a partir de las 2:30 empieza y están ahí. Ah, voy a venir entonces un ratito. Voy a estar Sí, justo sí, por el sur. han ido docentes, han pasado por ahí, estaba bueno, Ah, voy a está ir a ver. divertido. Súper. Entonces, sí, Ujú. licenciado, lo esperamos ahí. Voy a estar entonces. Ricardo, Quispe, prende tu camarita. Javier, prende tu camarita. Diego. Bien, vamos a comenzar ya, chicos. Remanemos listita. De todas maneras, siempre la fotito, ¿no? Al final. Eso es una prueba que prácticamente nos dice de que sí han asistido, ¿ya? Empezaremos con la listita. Chambi. No está. Cuarite. Presente, licenciado. Muy bien. Enríquez. No está. Presente, licenciado. Ay. Gregorio. Ilianes. Presente, licenciada. Presente, licenciado. Licenciada, creo que me estás queriendo decir. Limachi. Presente, licenciado. Querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, licenciado. Pacheco. Buenas, licenciado, presente. Querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiñones. Ajá. Quispe. Presente, licenciado. Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sumi. Vázquez. Ya. Presente, licenciado. Y son todos, ¿no? ¿O hay alguien al que no haya llamado lista? Somos todos. Bien. Está haciendo frío, mis rodillas están congeladas, chicos. Ya. A ver, para hoy, la anterior clase les había dicho, vamos a entrar directamente a la unidad 3, es obvio. Vamos a empezar la unidad 3. Pero antes de comenzar la unidad 3 y para no ir cargando diapositivas y avances y teorización y demás, les había dicho que quiero que veamos un videíto. Tengo dos, creo que son dos videos, pero uno es suficiente, ¿no? Como para que vayamos y hagamos una retrospectiva y recordemos un poquito de lo que ya hemos ido hablando. Es un videíto resumen de lo que ya hemos visto desde la primera clase hasta la unidad 2, ¿no? Que son, se han dado cuenta, son largos, ¿no? Los temas son largos, prácticamente tenemos que acabarlos en dos clases, ¿no? En martes y jueves. En realidad son unidades, no los he dividido por tema. Les he mandado, por si acaso, no les he mandado, creo, ¿no? El plan de trabajo. ¿Les he mandado? No les he mandado. No, ni al grupo ni a la plataforma, creo. Hoy día les voy a mandar. De todas maneras, está, ¿no? Está en la dirección prácticamente de nuestra universidad. Si necesitan el plan de trabajo, ahí está. Pueden pedir, bueno, de todas maneras yo lo voy a subir a la plataforma o al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí está, ahí se van a dar cuenta que son unidades, no son temas nomás, directamente es una unidad. La unidad uno está compuesto por varios temas, ¿no? No es simplemente, es que si lo hubiera hecho por temas, no hubiéramos alcanzado, no nos hubiera alcanzado el tiempo del semestre para que terminemos todo lo que tenemos que abarcar, ¿ya? Entonces, por eso lo he dividido en unidades y estas unidades están compuestas por varios temas, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Por títulos y subtítulos, subtítulos. Uno, dos, tres, cuatro. Como por ejemplo, ya vamos a ver tres teorías, tendríamos que ver en esta unidad, tres teorías de cómo prácticamente al Estado se lo denomina. Una es jurídicamente, la otra es como un Estado o como una entidad, y el otro es como una cosa, digámoslo así. Son tres teorías. Con eso vamos a comenzar, ¿ya? Y vamos a ir viendo hoy día bueno, hoy día vamos a comenzar con eso. ¿Qué más? La anterior clase hemos ido viendo prácticamente dos teóricos
importantes. Uno que era Hans Kelsen, aquel que prácticamente coloca al Estado, ¿no? Y en realidad toma y rescata del Estado la parte jurídica, ¿no? Y dice, no, la parte jurídica para mí como Estado es lo más importante, y las teorías sociológicas de Emilio Durkheim, ¿no? Prácticamente no tienen nada que ver con el Estado, ¿no? Son cosas sociológicas, cosas que acontecen prácticamente en nuestro estado como costumbre, pero no tienen nada que ver con lo sociológico, y prácticamente nuestro amigo Hans Kelsen es el que prácticamente va a ponernos en camino prácticamente a la pirámide de Kelsen, ¿no ve? En ese hemos dicho de que prácticamente con esta teoría Kelsen va a tomar prácticamente la parte jurídica, lo más importante, y nos va a dar el camino a lo que es ese poder que tiene el Estado, ¿no ve? Eso hemos visto. Y hemos hecho la diferenciación, ¿no ve? De en dónde se encuentra el Estado como norma, en este caso con su constitución política del Estado, que habíamos dicho que prácticamente está en la cúspide, y prácticamente Kelsen la glorifica, palabras claras, ¿no ve? Eso hemos dicho. Y después están las demás, debajo de ellos, ¿no? ¿Qué más? Eso, ¿no? Que la teoría sociológica, esas teorías sociológicas solo tienen que ver con la parte sociológica, y además Emilio Durkheim prácticamente después se retracta, ¿no? Estos teóricos sociólogos, de sociólogos, ¿no? Se retractan porque se dan cuenta que están en un error, ¿no ve? Ellos mismos se han dado cuenta que estaban en un error, porque se habían dado cuenta que el Estado tiene un poder de mando, ¿no ve? Hemos puesto dos ejemplitos por ahí, ¿no? La policía por un lado, que es la que se encarga de cuidarnos internamente, ¿no ve? Y la otra prácticamente que es el ejército, una de las más fuertes, en este caso, que se encarga de cuidar nuestras fronteras y nuestra soberanía, ¿sí? Eso hemos dicho, ¿no? En conclusión, prácticamente. Y prácticamente Kelsen, hemos terminado hasta el último con Kelsen. Kelsen es el que prácticamente le va, en palabras claras, sacar cara, ¿no? Va a dar el pecho por el Estado, ¿no? Él es el que va a decir, no, no, primero el Estado y después lo demás, ¿no ve? En resumen eso, ¿sí? Esa es una retrospectiva que vamos a hacer. Bien. Ahora bien, vamos a ir viendo, como les digo, ese videito para que no sea también tan aburrido, digamos, ¿no? La clase pura teoría, teoría. Aunque es muy importante. A ver, ¿qué se me ha olvidado la anterior semana? No, pues ya hemos visto que la Constitución está en en la cima. ¿Qué más? Eso, ¿no? Hemos visto la parte de la Constitución, algunos articulitos, pero creo que se me ha olvidado la 410, ¿no? Hemos visto la 410 en la Constitución, porque la misma, aparte de Kelsen, ¿no? Después que hemos teorizado todo lo que nos ha dicho Kelsen, la misma Constitución Política del Estado, nuestra Constitución Política del Estado, que está dividida en dos partes, ¿se acuerdan? Una que es la dogmática, y la otra que es la organizadora, ¿no? Hemos dicho eso, ¿no ve? Una es la dogmática, la parte importante de la constitución política, porque ahí está el dogma, ¿no ve? El pensamiento filosófico del Estado, ¿no? ¿Cómo se rige el Estado por ese pensamiento filosófico? Ustedes mismos han dado la respuesta, ¿no ve? Ama Sua, ama Keila, ama Yulia, ¿no ve? Esas tres cositas, no seas flojo, no seas ladrón, ¿no ve? Esas son las tres cositas que se rige en nuestra constitución política del Estado, y nuestro Estado se rige por ese pensamiento. Y la orgánica, la otra parte, les he dicho, ¿no? Todas las constituciones políticas del Estado tienen dos partes, obviamente tienen. En nuestra Constitución ahora está dividida en 4 partes, pero las dos principales están dos, ¿no? Esas son en todas las constituciones. La orgánica es prácticamente la que organiza y administra el Estado. Ahí están los poderes, ¿no ve? Y junto con esos poderes está el ejército y la policía. Por eso habíamos dado prácticamente ese ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? La 410 hemos leído, Jesús. Creo que no hemos leído, ¿no? La 410. Porque prácticamente Kelsen es el que hemos dicho, no, ya le da su jerarquía y demás, pero en nuestra Constitución antigua y moderna, prácticamente la Constitución también se pone en su lugar, ¿no? Y nos aclara, nos dice, Diego, ¿estás con tu Constitución? Busca el artículo 410, si no me estoy equivocando, a ver, sí, 410 es. A ver, veremos esa partecita más, que creo que se me ha olvidado, no hemos leído esa parte de la Constitución. Título único, primacía y reforma de la Constitución. Artículo ¿ves? 401. Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas, instituciones, se encuentran
sometidos a la presente Constitución. ¿Leo los demás puntos? Ahí cito, ahí cito, ahí cito. Ahí se dan cuenta, gracias Dieguito, ahí cito, ¿se dan cuenta lo que nos dice la Constitución Política del Estado? Todos, instituciones y demás artículos y demás, están sometidos a la Constitución Política del Estado. Entonces, lo que Kelsen nos dijo en la anterior clase en la unidad 2, cierto, ¿no ve? La misma Constitución tiene su jerarquía y nos aclara. Entonces, por eso es que yo desde un principio, cuando habíamos empezado las clases, se había dicho, no, chicos, nosotros prácticamente como asesores y prácticamente haciendo retrospectiva, en un caso, estamos haciendo un análisis futurista, hemos dicho, ¿no? Un análisis futurista, ¿por qué? Porque nosotros nos adelantamos a los hechos. Y prácticamente nuestra bolita mágica para eso es nuestra Constitución Política del Estado. Y nosotros tenemos que regirnos y ese es nuestro instrumento. ¿Ve? Ahí está. ¿Ves? Esa es. La Constitución Política del Estado nos los dice todo. Nos dice, nos explica cómo prácticamente deberíamos de gobernar el país. Yo la anterior vez habíamos visto, en el anterior artículo, sí, pues justamente igual en la unidad 2, en el artículo 77, habíamos visto un poquito del ser y el deber ser, ¿no? Y un poquito había puesto el ejemplo de lo que era la ética, ¿no ve? Sí, había puesto un ejemplo prácticamente sobre la educación, porque la 77 es la parte de la educación. En ese aspecto, chicos, yo les pido, por favor, siempre no seamos objetivos. Me di cuenta en ese momento de que hay posiciones políticas, sí, yo entiendo esa situación, chicos. Para todos tenemos un color político. Pero en el caso de nosotros, en este caso, en esta materia, tenemos que ser muy objetivos, chicos, muy objetivos. Y ahí está, como nos está haciendo la Constitución Política del Estado, basarnos en esa. La Constitución Política del Estado tiene su jerarquía y si cumplimos lo que dice la Constitución Política del Estado, fácilmente vamos a gobernar. ¿Se acuerdan cuando ustedes van a estar preparados para gobernar? Ahí está, ese es el primer instrumento. O sea, un gobernante, antes de cualquier política pública que quieras realizar, tiene que ver si realmente está en lo correcto. Y la Constitución Política del Estado te lo dice, pues. ¿No? Te dice, esto está bien, esto está mal. Como política pública puedes hacer esto, pero esto no. Hasta aquí puedes llegar, no puedes pasarte de esto. ¿No? Y entonces, cuando nosotros hacemos análisis y hacemos asesoramiento jurídico, en nuestro campo, en este campo, asesoramiento jurídico-político, otra cosa es el asesoramiento jurídico, simplemente, ¿no ve? En este campo, en la materia de ciencia política y en este caso teoría política y del Estado, si vamos a asesorar prácticamente a los futuros gobernantes, diputados, ministros y demás, nosotros tenemos que primero basarnos en la Constitución Política. Todas las ramas del derecho tienen, ¿no? su instrumento, el derecho civil, Código Civil, el derecho de familias, ¿no? Código de familia, el de niños, el Código de niños, ¿no? En el caso del penal, Código Penal, ¿no ve? Entonces, en nuestra rama, nuestro instrumento para que nosotros podamos asesorar, en este caso de ser asesores jurídicos políticos, nuestro instrumento es la Constitución. Y en realidad de todos, ¿no? Todos tienen que basarse, como dice la Constitución en este momento, en esa norma suprema, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? De lo que hemos ido viendo la anterior semana. En este caso, el día martes y el jueves, que han sido 2 clases, ¿no? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, chicos? Si hay dudas, aclaremos. Ya, y después vamos a lanzarnos a ver el videito y vamos a avanzar la unidad 3. Otra cosa, no se vayan olvidando que ya está prácticamente cerca nuestro examen. Está programado ¿para qué fecha? Tenemos un programa de nuestro primer parcial, ¿no? Nos han pasado ya. Prácticamente tenemos desde aquí, nuestras clases son los días jueves y martes. Hemos empezado ¿dónde está? Hemos empezado en aquí estamos, julio. Hemos empezado el 27, ¿sí? Hemos tenido clases el 3, el 10, el 19, el 5 y el 2. Y hoy día que es 17, ¿no ven? Estamos teniendo clases de agosto. Nuestro examen está programado, en realidad está programado para nuestro primer parcial, el 2 de septiembre. Nuestro primer parcial. En realidad nos han programado en esa línea roja que nos han pasado aquí, 2 días, ¿no? Está el martes y jueves. El jueves 2 de septiembre sería nuestro primer parcial. Yo lo estoy alargando un poquito más abajo, o sea, porque podría tomarles prácticamente el 31, pero el 30 diré, pero ese día quiero más bien que se preparen, así cosa que el 2 estén bien preparaditos. Pues si se dan cuenta, es harto lo que hemos avanzado, chicos, es harto. Y vamos a avanzar la unidad 4 más, de todo lo que hemos avanzado, videos, análisis, teoría, las diapositivas,
todo todo va a entrar en el examen. Todo, todo. Por eso es que yo he dicho ya, lo alargaría un poquito más y el 2 para que él se prepare. Entonces ya saben, el jueves 2 de septiembre daríamos nuestro primer parcial. Por eso ahorita también les he preguntado, ¿les he pasado el plan? No, no creo que no les he pasado. Voy a subir el plan, les voy a pasar ahorita al grupo, ¿ya? Entonces váyanse preparando, chicos, prepárense. El examen no va a estar muy fácil, como que les digo eso. Ya va a estar un poquito complicado, pues harto lo que hemos abarcado. Y vamos a abarcar la unidad 4 más y desde ahí vamos a dar el examen, ¿sí? Y a partir de la 4 hasta la 9, 8, 9. Sí, hasta la unidad 9, yo les voy a exponer, les voy a explicar, les voy a pasar sus videos. Y a partir de la 9, hasta la 8, ya. 8, ¿para qué número? 9, 10, 11, 12 y 13, ustedes van a exponer. Yo les voy a dividir, bueno, no somos muchos, casi les va a tocar a un tema a cada uno de ustedes para exponer y tienen que exponer, ¿no? Les voy a dar los libros, buscarán esos libros, son los libros base, los contenidos mínimos de lo que ustedes tienen que leer y después ustedes ampliarán lo que van a exponer, ¿sí? Y eso, pero va a ser ya para prácticamente el examen casi final, después del segundo parcial, ¿ya? Entonces ya les estoy adelantando eso, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda más? Todo está claro, chicos. Si hay dudas, hay que aclararlas. No quiero que quede nada pendiente. ¿Sí? Richard, ¿está claro, hijo? Dale. Chambi, ¿está claro? Sí, licenciado. Ya, listo. Entonces yo quedo conforme, les estoy preguntando 20 veces. Si hay alguna duda, hay que aclararlas. ¿Ya? Hay que aclararlas. Y una vez más les pido, chicos, por favor, no tomen las clases como si fuera una tendencia política. La última clase yo noté un poquito ese malestar. Les he dicho desde el punto de vista analítico que las clases que tienen que ser, ¿no? Obviamente, tal vez un poco en tintes, como que se da ese lado, digamos, pero es la coyuntura. Es la coyuntura, chicos. Por ejemplo, hoy, ¿no? ¿Han escuchado lo que se ha manifestado esa institución independiente? ¿Han escuchado la última manifestación? ¿No? Se ha dicho que prácticamente en el gobierno de la señora Áñez ha habido masacre. Es teoría política. Nos toca hacer teoría política, chicos. Estamos en esa materia. Y desde el punto analítico y científico tenemos que ver. Ya nosotros hemos visto la anterior vez, no hemos visto la condición política del Estado, nuestro instrumento, para ver si realmente ha sido una elección o una sucesión constitucional. Y hemos visto de que no había sido así, ¿no? No había sido así, ¿no? La constitución de política del Estado llega hasta cierto lugar y después las demás, ¿no ve? Y eso nos dice la Constitución. Yo quiero que tomen en cuenta desde ese punto de partida, chicos, ¿ya? Para todos. En ningún momento es mi intención inducirlos a cualquier lado o nada. Simplemente ciencia. Nosotros ciencia y nos basamos en la Constitución, ¿ya? Bien, ¿qué más? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? De la anterior clase, de la unidad 1, unidad 2, de los dos primeros temas que hemos avanzado, que era uno, evolución, y la otra era concepto de teoría del Estado, teoría política, concepto de teoría política. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Ya. Entonces voy a pasar a compartirles la unidad 3. Vamos a comenzar con la unidad 3. Y vuelvo a decirles, veremos ese videito. Es un videito de, creo, 11 minutos, no es muy largo, 11 a 12 minutitos. Tengo en realidad tengo varios videos, pero veremos un hito para distraernos un poquito. ¿Ya? Vamos a ver ahora. ¿Cuál es? Este creo que es. Uy, no me acuerdo. Sí, este es. Ya. Va. Me van a confirmar, por favor, si están viendo bien, ¿sí? Y escuchando bien. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes. ¿Ven bien y escuchan bien? Hola. Chicos, Sí, ¿están viendo? licenciado. Gracias. Ahora sí me quedo conforme. Que no vaya a ser que yo solo esté escuchando y ustedes no, ¿no ve? Porque en realidad es para ustedes. Y hacer que sean cumplidas por un En principio. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismo como nación.
La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes.
Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de Estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado,
Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. Ahí está, jóvenes. ¿Qué tal? El resumen del videíto. Un video resumen, ¿han visto? Rapidito. ¿Cuánto tiempo dura el videíto? ¿Ha durado? No sé. Pero ahí está, ¿no? Es un video resumen de todo lo que hemos ido avanzando y viendo, ¿no? Todo lo que hemos hablado en las clases. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de este video? ¿Alguna pregunta? Chicos. Chicas. ¿Están ahí, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el video? Súper. Es un video resumen, ¿no? De todo lo que hemos ido viendo. Muchas cosas de lo que nos ha hecho el video está ahí en este videito, ¿no? Entonces, muchas cosas de lo que hemos visto, hemos hablado, está en el videito, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Ya. ¿Quieren ver otro videito más o empezamos la unidad 3? ¿Qué dicen? Otro video, licenciado. Otro videito. A ver, Otro vamos a ver. video. Ya, bueno, denme un minutito, a ver dónde está este video. No sé si he preparado, creo que no he preparado sobre este video. Unidad 3, ahora. Esta es mi pizarra, no he preparado el otro video. Ya, entonces vámonos a la unidad 3. En la unidad 3 está el otro video. Esta es la unidad 3, teoría jurídica del Estado. Aquí está. Aquí debe estar. Es este, creo. Ya. Esto vamos a César. Este es. Ya. Listo. Ahora sí les voy a compartir la pantallita. Ya. Ahora les voy a compartir, ¿ya? Este es. Este también es un video cortito, no es muy largo. Igual creo que dura unos 17 minutitos. Ya. ¿Me van a confirmar si están viendo bien, sí? ¿Alguna vez te has ¿Están preguntado bien? ¿Y ven bien? cómo es que apareció el Estado? Chicos, Si ha existido siempre. ¿están ahí? Y licenciado, se ve bien. Se ve, licenciado. Listo, Sí, se dale, ve dale, bien. gracias. Vamos a ver. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que apareció el Estado? Si ha existido siempre. ¿O qué fue primero? ¿El Estado o la humanidad? Bien,
Pues hoy justamente vamos a ver estas teorías que nos hablan sobre el origen del Estado. Entonces, pues realmente tenemos diversas teorías que pueden explicar el origen del Estado. Sin embargo, existen algunas que son como principales o que las podemos agrupar. En un primer momento tendríamos aquellas que creen que el Estado, pues simple y sencillamente apareció. Fue una creación de Dios, ¿no? Entonces, esto significaría, pues, que el Estado es anterior a los seres humanos, toda vez que primero lo crea Dios y, pues, posteriormente ya estaría disponible para los humanos. Entendiendo esto como que el Estado tiene su origen en una situación pues sobrenatural, algo que no podemos ya repetir los seres humanos, y a esta teoría se le conoce como teoría teológica. Por otro lado, existe otra teoría o grupos de teorías que consideran que ha habido una relación entre los diferentes seres humanos para conformar el Estado. Entonces, desde este punto de vista, el Estado sería una creación humana, es decir, obra de la voluntad humana. Y su origen estaría en un pacto social, un pacto o un acuerdo social. Y a esto justamente le llamamos la teoría del pacto social. Finalmente, una tercera teoría que explica este origen habla de la evolución, ¿no? El ser humano va evolucionando de tal suerte que pues llega el momento de tener el Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque al igual que otros animales que viven en comunidades, viven en sociedad, pues tienen una organización. De la misma forma, el ser humano también tiene una organización, solo que el ser humano ha ido evolucionando y pues con ello, pues obviamente aparece el Estado. Entonces, el Estado es un fenómeno natural y los humanos, al igual que los animales que han vivido en sociedad, pues evolucionaron. Entonces, el origen del Estado estaría en el devenir histórico de la humanidad. Y a esta le llamamos la teoría de evolución histórica. Entonces, pues esas serían las tres teorías que manifiestan lo que sería el origen del Estado. Sin embargo, ahora vamos a ver igual teorías que nos marcan el origen del Estado, pero desde puntos de vista jurídicos. Y en primer lugar tenemos aquel Estado que surge como una institución patriarcal o de derecho de familia. En segundo lugar, todas aquellas teorías que consideran que el Estado es una institución del derecho patrimonial. Y en tercer lugar, las teorías que consideran que el Estado es una institución del derecho de los contratos. Empecemos entonces con la teoría patriarcal. Esta teoría nos dice que los gobernantes como tal inician por un símil de lo que es el jefe de familia. Entonces, en una familia está aquel que es el que la dirige, el que básicamente nos va diciendo qué es lo que hay que hacer. Pues cuando esta familia va creciendo, pues obviamente se va complicando un poco la administración de ese grupo social. Sin embargo, pues obviamente sigue estando este patriarca, sigue estando este jefe de familia y
en cuanto siga creciendo y creciendo, bueno, pues obviamente el Estado es finalmente un grupo social que está gobernado por un patriarca. Y era muy común que las creencias, ¿no?, sobre las cuestiones religiosas, pues también vinieran muy ligadas a este patriarca. Entonces, en esta teoría patriarcal, pues el Estado y el gobierno como tal, pues son considerados como si fuera un jefe de familia, a niveles muy grandes, pero bueno, así es como se consideraba. Luego, hay otra teoría que menciona que el Estado tiene un origen del derecho patrimonial. En ese sentido, hablamos del patrimonio o de la propiedad de los bienes, de los objetos, de los que podemos ser dueños. En consecuencia, pues de este sentimiento de propiedad es que se crea el Estado. ¿Para qué? Pues para proteger justamente estos bienes. Entonces tenemos, por ejemplo, que Cicerón nos decía en su momento, en su época, que el motivo de la formación del Estado era justamente la protección de la propiedad. En otra época, en la Edad Media, por ejemplo, también se tenía la creencia de que el monarca era el dueño de todas las tierras del reino. En ese sentido, nuevamente estamos hablando de una cuestión de patrimonio. O sea, el Estado es el dueño de las tierras. Y de ahí, entonces, pues justamente, podemos tener nosotros un pedacito de esas tierras que el Estado nos presta. También tenemos las teorías marxistas que consideran que el Estado mismo deriva de la propiedad. Entonces, básicamente esta teoría patrimonial nos está diciendo que el Estado ha surgido como una necesidad de proteger esta propiedad. La teoría contractual. Esta teoría menciona que el Estado va a surgir como parte del derecho de los contratos. ¿Por qué? Pues porque este contrato nace entre hombres que son libres y que de alguna manera se unieron y decidieron llevar a cabo este pacto. El contrato como tal es una figura que consiste en la manifestación de un acuerdo entre dos o más sujetos para crear derechos y obligaciones. En ese sentido, entonces, esta teoría sugiere que las voluntades de los seres humanos se reunieron y firmaron un acuerdo o contrato, y de esa manera es que surgió el Estado. Por ejemplo, Pitágoras consideraba que el origen del Estado sucedió cuando un grupo de hombres libres se habían reunido y se pusieron de acuerdo para dar origen a la organización política. Por su parte, por ejemplo, los sofistas sugerían que los humanos se habían agrupado inteligentemente para protegerse contra la injusticia, pues en algún momento dado lo que era válido era la ley del más fuerte. Entonces, por eso es que se habían agrupado inteligentemente para protegerse contra este tipo de injusticias. Incluso en la Biblia podemos encontrar que existe una alianza entre Dios y su pueblo, es decir, un acuerdo entre Dios y los humanos para establecer y conservar la autoridad de la institución de los reyes de Israel, es decir, del Estado. Pensadores como Hobbes tienden a explicar este origen, y Hobbes pues trata de encontrar el origen del Estado, y para ello se imagina al ser humano en un estado de naturaleza
en el que no existen distinciones morales y se dejan llevar por las pasiones y deseos, lo que genera una guerra de todos contra todos, por lo que inicialmente Hobbes va a considerar que el humano es malo por naturaleza. Entonces, en ese estado de guerra permanente, la seguridad de las personas depende completamente de su propia fuerza e ingenio. Y es en ese sentido, toda vez que la humanidad le tiene miedo a la muerte, pues que buscará una manera de salir de ese estado de naturaleza, a efecto de encontrar seguridad, su propia salvación, es decir, mantener su vida, y diríamos que todo esto se convertiría en que el deseo es que haya paz. Entonces, Hobbes también menciona que los seres humanos son conscientes de las leyes naturales y en ese sentido sabedores de estas leyes, y él considerando como primera ley natural el deseo de paz. Por lo tanto, de manera natural, los seres humanos buscarán alcanzar esta paz de la manera que les sea posible. Una segunda ley que maneja es aquella que consiste en la capacidad que tienen las personas para renunciar a sus derechos a efecto, obviamente, de encontrar la paz. Y una tercera ley de la naturaleza que maneja es que los seres humanos saben que los pactos deben ser cumplidos. Pero, por alguna razón o por este mismo estado de naturaleza, los humanos pues no van a querer cumplir con los contratos por su propia voluntad. De esa manera vamos a regresar al estado de naturaleza, es decir, al estado de la guerra de todos contra todos. Entonces, encontrando estos problemas, dice Hobbes, pues llega un momento en el que los humanos ya deciden organizarse y acabar con esta situación para alcanzar la paz. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues que deciden realizar un contrato, pero que para que pueda ser cumplido tendrán que crear a un ente que sea capaz de hacerlos cumplir. Este ente va a ser dotado de una fuerza suficiente que pueda obligar a las personas, aún en contra de su propia voluntad, a cumplir con este pacto. Y este ente, de acuerdo con Hobbes, pues, sería el Leviatán o el Estado. Así pues, es como nace, a través de este pacto, nace el Estado, ¿no? Ocurrió una transformación de derechos mediante este contrato en el que cada persona renunció a sus derechos naturales a favor de un tercero que recibiría el nombre de soberano y por lo tanto todos los demás serían súbditos. Por ello es que Hobbes considera que como el soberano no participó además en este acuerdo entre las personas, pues no tiene obligación para con ellos. La única obligación que tiene como dirigente del Estado será mantener a la sociedad civil en paz. Otro pensador que también hace referencia a un contrato es Rousseau. Rousseau también se imagina cómo sería la vida del ser humano al margen de la sociedad y del Estado. Por ello, sostenía que en el principio el hombre era inocente y bueno, a diferencia de Hobbes, que consideraba que era malo. En este caso, Rousseau considera que el hombre era de manera natural, era inocente y bueno. ¿Por qué? Porque vivía en el presente, no pensaba en el futuro. Estos humanos en la naturaleza como tal sentían, y de hecho él cree que los humanos de manera natural sentimos
compasión por las penurias de otros humanos. Y bueno, toda vez que vivían en una situación pues quizá nómada, sus necesidades eran limitadas y simples, pues por lo que se podían satisfacer fácilmente estas necesidades. Sin embargo, con el paso de los años, pues se empieza a multiplicar la especie y al multiplicarse la especie, los bienes empiezan a escasear. Entonces, esto obliga a los seres humanos a cooperar entre sí. Entonces, de esta manera es como, de acuerdo con Rousseau, surge una pequeña y primitiva sociedad, dentro de la cual surge la agricultura, surge la ganadería, la metalurgia, y con todo ello surge la propiedad privada. Esta propiedad privada va a tener como consecuencias la acumulación de riquezas y de poder. Entonces, los humanos, derivado de esta situación, se vuelven egoístas y envidiosos, lo que origina que haya conflictos entre ellos, por lo que deciden hacer un pacto o contrato entre ellos para crear al Estado, y éste se comprometería a garantizar el orden social y la paz. Este contrato es conocido como el contrato social. Por otra parte, es de tomar en cuenta que Rousseau consideraba que el progreso no nos ha hecho mejores personas ni más felices, por el contrario, nos volvió corruptos. Él considera que en el origen de las ciencias se halla la avaricia, el orgullo y el deseo de dominar. En otras palabras, pues se encuentran los vicios. Y pues que son estos vicios los que mueven los avances científicos. Como consecuencia de ello, entonces tenemos una sociedad artificial e hipócrita, llena de convenciones absurdas y desigualdades. Así que bueno, todo esto se encuentra en la obra de El contrato social, de tal suerte que si quieres saber un poco más sobre lo que escribió Rousseau, sobre lo que escribió Hobbes, pues en el caso de Hobbes puedes leer el Leviatán y en el caso de Rousseau el contrato social. Bien, otro expositor de estas teorías contractuales es Kant. En el caso de Immanuel Kant, él considera que el contrato social es un imperativo de la razón práctica, es decir, un mandato de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Entonces, el Estado se va a constituir con la idea de ser una situación razonada. Para Kant, en el estado de naturaleza, los seres humanos se encuentran en una situación de constante inseguridad, debido a las amenazas de otros que, por derecho natural, siguen su propia voluntad sin tener en cuenta o en consideración la voluntad o el bienestar de los demás. Por ejemplo, en el interior de un grupo hay normas de convivencia y una autoridad que sanciona el incumplimiento, ¿no? El jefe de familia. Sin embargo, esta autoridad solo va dentro de la familia, por lo que no hay autoridad que se imponga ante los demás grupos, ante las demás familias. Y eso, como tal, pues atrae la inseguridad. Entonces, el Estado civil que fue instaurado mediante un contrato supone la sumisión de todos a una autoridad común, por lo que pasa a ser el terreno de la seguridad y del derecho. Entonces, en ese paso del estado natural al estado civil, no hay una ruptura, sino más bien continuidad, mediante la imposición de una autoridad que fuera común. Entonces, los derechos naturales que ya se poseían en el estado natural se pueden seguir ejerciendo, pero con seguridad. Así, Kant concibe el contrato social como la condición que hace posible la instauración del derecho público, por el que quedan garantizados
los derechos naturales. En realidad, Kant admite como tal un solo derecho natural, que es el derecho de libertad. Al tiempo que debe estar este derecho garantizado, también queda limitado el derecho de los demás, según el acuerdo tomado por la voluntad pública, la voluntad de todos. La idea de voluntad pública es claramente una situación o un concepto que ya había manejado Rousseau, pero la diferencia aquí es de que en Rousseau o la teoría de Rousseau marcaba que la voluntad general era por un interés común, mientras que Kant considera que esta voluntad general representa la garantía de la libertad individual. Entonces se establece como un vínculo jurídico formal entre los ciudadanos y es este en el que se funda el Estado. Por lo demás, para Kant, el contrato pues nunca tuvo lugar. Es un hecho, no es como tal un hecho histórico, sino simplemente es una categoría o un principio racional que opera como eje de referencia para la construcción de esta figura del Estado. Pues esto sería todo acerca de las teorías que van a estar manifestando el origen del Estado. ¿Alguna vez? Y ahí está, jóvenes. Un pequeño resumen también de lo que hemos visto ya, justamente estos teóricos, ¿no? En la unidad 1 hemos visto un video que justamente habla de estos teóricos y aquí está explicando otra vez más prácticamente el origen del Estado, ¿sí? De los diferentes teóricos que ya hemos visto en la unidad 1, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Prendan sus cámaras, por favor, chicos. ¿Sí? Ya. Wendy, prende tu camarita, por favor. Wanda, ¿no? No es Wendy. Nelly, Wanda, Chambi. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta de los videos que hemos visto, sobre los videos que hemos visto, chicos? ¿Nada? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, entonces vamos a quedar ahí, pues. ¿Ya? Y el día jueves ya comenzaríamos con la unidad 3. Y como verán, estos dos videos también están insertos en la unidad 3, o sea, simplemente una introducción y un repaso a lo que ya estamos entrando, ¿no? A ver la unidad 3, ¿ya? Entonces, quedaríamos ahí, nos veríamos el día jueves. Prendan sus camaritas, por favor, vamos a tener nuestra fotito. Ya estamos en galería para tener prueba de quiénes han asistido a la clase. Si se dan cuenta, estoy sacando justamente las fotitos porque a un principio les llamo. Y los que se salieron de la clase ya no van a estar porque al final tengo otra vuelta a la lista, justamente la fotito, ¿no? La prueba de que han estado en la clase. Lice, buenas noches. Disculpe, he tenido un apagón de luz y ¿Ya? no se va a ver nada. Te entiendo, no hay problema. Y Sí, mi te batería entiendo, está igual ya. Sí, no te preocupes, son imponderantes, ¿no? No hay problema. Gracias. Zomer, por favor, prende tu camarita. Eso es. Bien. Nada más. Listo. Listo, queridos jóvenes, señoritas. Me alegro siempre estar con ustedes. Es una alegría siempre ver los martes y jueves, ¿no? Nos reunimos una vez más. Ya, entonces nos vamos a ver a la próxima semana. Quedaríamos hoy acá. La próxima semana. No, el día jueves, chicos. Jueves, ya saben, hay que estar puntuales. Jueves y vamos a empezar la unidad 3, ¿ya? Vayan preparándose, chicos, por favor, para el parcial. Vuelvo a repetirles, ¿sí? El examen va a estar un poco larguito. Si se dan cuenta, es mucho lo que estamos abarcando y vamos a abarcar hasta la unidad 4. O sea, el examen va a ser hartito, ¿ya? Va a ser bastante. Va a estar bien sustantivo, está bien cargadito, ¿no? Ya, entonces, por favor, prepárense poco a poco. ¿Qué más? Eso. Nos veríamos el día jueves, ¿ya? Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan un buen descanso, un descanso reparador y nos vemos el día jueves. Mañana a ver si nos vemos, si están por ahí en la universidad, voy a darme una vueltita, ¿no? Por ahí el 2 de la tarde voy a estar por ahí un cachito, voy a dar una escapadita y a ver si nos vemos ahí, ¿sí? ¿Listo? Jesús y todos, ¿ya?
Bien, buenas noches, chicos. Nos vemos entonces el día jueves. ¿Ya? Listo. Hasta luego. Mañana, licenciado. Cuídense Hasta mucho. mañana, Cuídense licenciado. mucho. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos.